toma solo o con cola. Necesita de una antenica que van poniendo por todo el mundo. Yo te voy a pedir que digas, la mesa está servida. Además lo llevé a Pilar yo personalmente, estábamos con 2 bailarinas trabajando, digamos. ¿Cómo 2 bailarinas? ¿Yo le puedo dar una manito con el secador? Sí, se nota. Dale, chiche, acomoda la cámara porque si no, no salís al aire. ¿De qué te jodes? Yo no vine para eso. Yo soy periodista conductor, ¿ok? Yo no soy chismoso, pero ¿usted está embarazada? Atención, tenemos una información de... Buenas noches. Bienvenidos al programa 115 de Economía al Cuadrado. Seguimos con la saga de la historia del liberalismo, la historia de las ideas de la libertad. Estamos acá en el 7º programa de la saga y un placer de nuevo, estamos acá con Nicolás Moraz. Buenas noches, Nicolás. Gracias por estar con nosotros. Como en mi casa, Diego, un placer, la verdad. Y qué saga, ¿eh? Un placer. Van a ser 8 programas enteros. Vamos a ir por el 7º. Más la enorme charla que hicimos en mi canal, más la que hicimos después sobre economía, más la que hicimos con los muchachos, más la reunión fabulosa en tu casa con Mariano Fernández, que es un gentleman y un encantador interlocutor, y Marita, que es Dios. Marita es Dios en la tierra, Marita. Marita Libersen 13, fabulosa. Más la conferencia, qué gran sociedad intelectual realmente. Un placer. La conferencia que llenamos en 2 días el aforo de 80 personas que nos permitió el Estado criminal. Avisamos que no fuera nadie y fueron como 30 personas sabiendo que capaz no entraban, tratando de pagar la entrada en la puerta. Más 110 mail que te mandaron. Que les avisaste que yo no había cupo. Exactamente. Impresionante, Diego, la verdad, lo que estamos logrando. Bueno, en el programa anterior hablamos de Alemania. Para refrescarle un poco a la gente, Alemania, como Italia, vivieron etapas de enorme prosperidad y fueron Italia desde lo artístico, desde lo intelectual y desde lo financiero, que nadie se olvide. Ni hablar. Y Alemania desde lo industrial, las 2 grandes potencias del nacimiento del capitalismo y del fin del horror medieval. Italia, cuna del Renacimiento, Alemania, cuna de la burguesía. Basados en el comercio. Y en la descentralización política. Descentralización política sin Estado, sin ese concepto de Estado-Nación-Patria. Exactamente, son distintos países, Alemania son 6 o 7, unidos por una lengua común y costumbres similares, por una confederación que se limita a la defensa. Uno solo de esos países es agresivo, Prusia, pueden dar cuenta los polacos, pero esa enorme competitividad económica generada entre los propios países alemanes es lo que les permite consolidar el capitalismo más próspero de su tiempo. Más próspero, el primer lugar donde los siervos de la gleba escapan de la tierra de los señores y vuelven a realizar, a andar los caminos donde la basura feudal había dejado crecer árboles, y retoman las urbes abandonadas y las convierten en burgos. Y de burgos burguesía, y de burguesía capitalismo, y de capitalismo el fin de la larga y horrorosa pesadilla medieval. En lo económico fueron muy competitivos, pero bueno, en lo político es otro cantar. La reforma hizo mucho daño. La reforma protestante, lejos de ser una fuerza liberadora, que era lo que parecía al principio de las cadenas del Roma y de la Iglesia Católica y su pobrismo miserable, entre otras cosas impuso la primera educación pública obligatoria, porque bueno, el luteranismo contempla la obligatoriedad de enseñar compulsivamente la Biblia. Década del 30, siglo XVI. Exactamente. Pero bueno, más allá de esa cuestión, también hay algunos países alemanes católicos. Más allá de esa cuestión, bueno, tenían un capitalismo formidable. Y recién Jacques Immanuel Kant es un simpatizante liberal muy claro. Es un filósofo que además
de aportar el extraordinario enfoque dualista que de una u otra forma utilizamos todos hoy, entendiendo que no es todo razón y no es todo experiencia, sino una combinación de conocimiento, de deducciones racionales, razonamiento y conocimiento empírico. Fue un hombre que hizo aportes importantes a la idea de la tolerancia también. Y en el siglo XIX surgen liberales propiamente dichos. El primero, el más famoso, en realidad es Jacob Maupassant, que es del siglo XVIII, y es irónicamente el primer anarcocapitalista, Diego, porque 100 años antes de Gustave de Molinari, Jacob Maupassant plantea que si todo lo privado es más eficiente, en la medida que exista la libre competencia, por supuesto, la seguridad no debe ser la excepción, y claro, se ciñe del caso inglés, que ya en su época hay seguridad privada, y lo trata de transferir sin mucho éxito a Alemania, aunque es un teórico claramente del anarquismo de mercado y un pionero, y fue el mentor de Benjamin Constant, que era francés. Bueno, por distintas cuestiones su mentor fue Maupassant. Le salió un poco torcido Constant en muchas cosas, pero interesante personaje. Luego de Maupassant va a aparecer quien va a ser el más famoso de los liberales alemanes, que es un hijo de ingleses, un hijo de empresarios ingleses afincados en Alemania, que se llama Prince Smith. Y Prince Smith condensa en su historia y la de sus amigos y discípulos la gloria y el fracaso del liberalismo clásico. Porque Prince Smith mira la experiencia de Bastiat, mira la experiencia de Cobden y dice: yo puedo replicarlo aquí. Empieza a predicar las virtudes del libre comercio más radicalizado, del pacifismo, recién salida Alemania de las guerras napoleónicas que fueron durísimas. Y bueno, empieza a tener bastante popularidad, bastante éxito, porque ten en cuenta, es un país de empresarios. Es un país de empresarios, un país con cultura del ahorro, un país donde la cooperación es todavía mucho más importante que la disciplina o que la autoridad, y muchísimo más importante que la identidad nacional, que todavía ni siquiera está bien formulada. Por más que empiezan movimientos musicales con Wagner y literarios con Goethe, románticos, que son la primera expresión intelectual del nacionalismo. Y Prince Smith tiene un discípulo también que se llama Julius Faucher. Julius Faucher es más inteligente que Prince Smith, y de hecho lee a Maupassant y dice: tenemos que ser anarquistas, no tenemos que luchar por la transformación del Estado, sino que tenemos que luchar contra el Estado. Esa frase que acaba de decir es magnífica. Y por una sociedad eminentemente comercial. Es el cambio del mundo, venir por el lado de los acuerdos voluntarios y no por la infiltración institucional. Una cosa muy interesante es que Prince Smith y Faucher, los dos son igualmente indiferentes a la cuestión de la reforma constitucional. Les parece que es una estupidez. O sea, que el mundo de los hechos es el mundo del comercio y de las relaciones materiales. Incluso el robo estatal. Incluso el robo estatal, que es parte de la realidad. Entonces el mundo son materialistas, como Fichte, como todos los alemanes de su tiempo. Y Prince Smith comete el error de ceder a alguien que no nombramos, porque realmente no es un liberal destacable, más bien todo lo contrario en los capítulos ingleses, que es el utilitarismo de Jeremy Bentham, y es la negación del derecho natural. Ya cuando incursionan en ese camino, lo lógico finalmente va a ser tentarse por el poder. Bueno, es que el utilitarismo tiene una sola aceptación desde la ética de la libertad, que es el utilitarismo individual. Cuando uno lo invoca desde un aspecto social, uno lo único que hace es construir, hacer crecer el poder social, el poder político en detrimento del poder social. Y a las pruebas me remito. Vos fíjate que todo argumento socialista, todo argumento conservador, indefectiblemente siempre está construido sobre utilitarismo. El utilitarismo le abre la puerta a la intervención del poder político y del poder estatal en detrimento del individuo. Mira, la mayor otra biografía, a mí me gusta lo que decía Friedrich Nietzsche: todo libro es una autobiografía. Sí, entiendo. La biografía de John Stuart Mill, que es el principal discípulo de Bentham y quien más extendió el utilitarismo,
te demuestra lo que es el utilitarismo. Mill empieza con un liberalismo clásico bastante impecable y termina convertido en socialista. Pero volvamos a Alemania, y termino rápidamente esta historia porque termina rápido. Prince Smith, guiado por el utilitarismo, es seducido por el Partido Progresista Alemán, se incorpora a la clase política e incluso reprende a Faucher y le dice: basta de anarquismo, estas abstracciones no nos llevan a nada, vení conmigo. Al cabo de unos años, como diputados del Partido Progresista, no solo que ya no son antimilitaristas, que terminan votando por aumentar el gasto militar, que les importa ya nada la cuestión del libre comercio y no les importa tanto los aranceles, tanto como mantener el orden de las cuentas públicas, sino que cometen el mayor error histórico del liberalismo europeo. Apoyan a Otto von Bismarck, un aristócrata ultra autoritario, furiosamente enemigo de la libertad, que les promete que si lo apoyan los va a incorporar para hacer algunas reformas librecambistas, siendo que todo iba en el sentido opuesto. Ellos apoyan a Otto von Bismarck, y Otto von Bismarck es lo peor que le sucedió a la historia de Alemania antes de Hitler. Otto von Bismarck unifica Alemania, hace un país único y bastante unitario de lo que eran antes 6 o 7 confederados. Crea las jubilaciones. Crea el estado de bienestar, el sistema de reparto, y realiza una alianza. Por supuesto se ríe en la cara de los imbéciles liberales que lo apoyaron. Va a gobierno con los socialdemócratas y los sindicatos protomarxistas, o sea, postmarxistas si se quiere. Aumenta exponencialmente el Estado, aumenta exponencialmente los aranceles, aumenta exponencialmente el gasto militar e inculca a través del aparato de educación pública prusiano, que se extiende a todos los países, el sentimiento nacional. Otto von Bismarck es considerado el pionero, si se quiere, histórico, el que da el primer paso para Adolf Hitler. También empiezan el antisemitismo con Otto von Bismarck y le prohíben a los judíos, que antes tenían muchos derechos, convertirse en abogados o en legisladores. Un solo liberal se va a separar de de Prince Smith y de los progresistas que suicidaron al liberalismo alemán y a la libertad alemana, lo cual es peor, que es Eugene Richter, que va a oponerse inclaudicablemente a todas las reformas de Otto von Bismarck, que son reformas al mismo tiempo conservadoras y socialistas, porque es una alianza entre el socialismo y la aristocracia contra la burguesía y la libertad comercial, y obviamente va a morir, por supuesto, en el más absoluto olvido. Interesante historia. Vos me estás diciendo entonces que en Alemania tenemos otro ejemplo más de los tantos en los cuales los rebeldes que desde la pluma planeaban explotar el sistema, entran al sistema, y cuando entran al sistema terminan trabajando para la alianza conservadora socialista en pos del crecimiento del Estado. Sí, lo peor de todo es que sentaron las bases del horror del nazismo. Exactamente. Y es algo imperdonable. Y en Italia pasó lo mismo, porque Italia lo unifica Garibaldi, la prosperidad se va al tacho, surge el nacionalismo, del nacionalismo vendrá un socialista activo militante del PS que termina incorporando demagogia nacionalista, que se llama Benito Mussolini, y a ese gobierno fascista tiránico lo va a ayudar otro pseudoliberal utilitarista político llamado Wilfredo Pareto. Exactamente. Con los nazis y los fascistas. ¿A vos te parece, Diego? Increíble. Esto es muy interesante porque los jóvenes tienen que entender que todo este movimiento pseudo-liberal, que en realidad es rancio conservador de Argentina, que se mete en la política para dinamitar el sistema, lo único que va a terminar haciendo es que de acá para adelante en Argentina termine habiendo mucho más Estado, mucho menos libertad, mucha más pauperización. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y va a ser inexorable. Pero no es menor el dato. Si no ignoramos el horror del nazismo, del fascismo, del nacionalismo católico de la dictadura de Franco, del imperialismo genocida norteamericano o inglés, tenemos que darnos cuenta que en todos esos espectros, todas esas monstruosidades de la política, hubo
personas diciendo que eran liberales, Siempre. que defendían el mal menor. Siempre. Y fueron colaboracionistas del terror, de la masacre, Constructores. del infierno en la tierra. Exactamente. En 1871 aparece Principios de Economía de Menger, con su revolución subjetivista. Austria. Exactamente. Te los menciono por una cuestión lingüística e idiomática. Me gustaría que los desarrolles vos, que sos mucho más docto que yo. En 1871 aparece Menger, pone el pie, el mojón inicial a la revolución subjetivista, que demuestra que la teoría objetiva del valor, basado en el valor trabajo, es un error científico y es una estafa moral. ¿Por qué una estafa moral? Que es un eslabón mucho más importante. Porque esto es lo que utiliza Carlos Marx y es la piedra fundamental de la teoría de la explotación, del concepto de plusvalía, que en realidad Marx, él tiene un objetivo individual, personal, que es la revolución del proletariado, porque a él le gustaba, y él se sienta a ver y decir, en términos sencillos, ¿qué puedo escribir para darle sustento? Y la piedra fundamental es la teoría del valor, trabajo que proviene originalmente de los clásicos ingleses que con buen sentido, sin segundas intenciones, empezando por Adam Smith, siguiendo por David Ricardo, dan lugar a la teoría del valor trabajo objetivo. La toma Marx, y lo interesante es que Menger en 1871, cuando escribe Principios, esto está entre el tomo 1 y el tomo 2 de Marx. Está escrito originariamente en alemán. Marx toma conocimiento de la revolución subjetivista que demuestra praxeológicamente no solo el origen del dinero, sino la teoría subjetiva del valor, destruyendo la teoría objetiva. Obviamente se hace el sonso y no contesta nada y aparece el tomo 2, el tomo 3, que no los escribe él punta a punta, vos si querés podés acotar, y después tiene un discípulo Menger, que es von Bauer, que von Bauer es el que refuta científicamente a la teoría de la explotación marxista, demostrando que es un error científico, una barbaridad intelectual y también una estafa moral y ético, porque y es muy interesante cómo detrás de todo el andamiaje educativo formal que impera en la educación formal estatal, donde los contenidos son desde jardín hasta los posgrados delineados por burócratas del Estado, la teoría de la explotación marxista basada en la teoría del valor objetivo del trabajo refutada por Menger, demostrado que es un error, toda la educación formal se basa en ella, ¿no? La prueba es, me remito que uno prende cualquier medio de comunicación y les habla de la cadena del valor. Y ustedes, el tomate llega a la góndola, hablando sencillo, un ejemplo didáctico, sale 100 pesos y el productor recibe solamente 5. Y plantea esa lucha distributiva, que es una lucha distributiva funcional ¿a qué? A la intervención de las políticas públicas. Entonces el Estado toma eso y crea derecho positivo para permitir el avance del Estado con sus políticas públicas intervencionistas, avasallando los derechos naturales y la libertad. ¿Sabes qué? Sí, Diego, puedo acotar dos cosas. Todo lo que quieras. Solo para acompañar tu brillante exposición al respecto. Bueno, primero nunca olvidar que a Menger le llamaban el afrancesado porque estuvo muy influenciado por Walras y por Bastiat. Exactamente. Bastiat es el primero al que los miserables pseudoliberales lobistas de fundaciones argentinas dicen que es un divulgador económico, un economista extraordinario, un teórico de la increíble, porque Bastiat es el primero que plantea con una parábola de una isla desierta que el valor es subjetivo. Y el náufrago lo sabe más que nadie. Te iba a decir eso, la teoría subjetiva del valor tiene sus momentos previos en Walras, en Bastiat. Antes también es verdad, en la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca. Y otra cosa que es sobre Marx, si te parece que haga un comentario, porque me diste pie. Por favor.
Primero, el socialismo científico es anticientífico. Siempre. Porque Marx se lanza a escribir para confirmar prejuicios. Sí. No está dispuesto a cambiar su tesis, ni siquiera con el conocimiento, con su estudio. Él escribe el primer tomo del Capital, el segundo y el tercero son obra del sacrificado esclavo Engels. Que lo mantenía con su empresa textil. Sí, la historia de Marx es increíble porque Marx se casa con un aristócrata para no tener que trabajar, se gasta la dote en fusiles para obreros que van a pelear en las calles donde él jamás en su vida entera siquiera fue una manifestación, porque era un cobarde patológico. Él mismo presentaba a su esposa como la baronesa Jenny, nacida baronesa de no sé cuánto. Cuando se acaba la dote, Marx empieza a pedirle dinero prestado, apelando a la compasión a sus parientes los Phillips, unos prósperos comerciantes judíos holandeses que él mismo dice que querría asesinar con sus propias manos. Sin embargo, vive de su dinero, son los fundadores de Phillips, gente de bien, gente de honra. Cuando no le prestan más dinero, termina en la miseria, porque él nunca va a trabajar. Es un políglota perfecto. Tanto Marx como en el futuro Lenin fueron dos de los hombres con mayor capacidad para aprender idiomas de la historia universal. Podría trabajar y vivir muy cómodamente como traductor en su época, pero sin embargo él, el Mesías, va a reducirse, a rebajarse, a servir al prójimo. No. Y así fue como 3 de sus 6 hijos murieron de hambre. Sí. Su esposa sufre muchísimo, está en sus cartas, sufre terriblemente. Marx los manda con harapos a pedir fiado a la carnicería. Mueren de hambre, mueren de hambre. Carlos Marx, el profeta del odio, el resentimiento, el apóstol de la justicia social, dejó morir a sus hijos. 3 hijos de hambre. La mitad de sus hijos. Hasta que aparece Engels a mantenerlo con el dinero de la burguesía industrial alemana de la cual ambos se burlan. Y de hecho Marx es tan impiadoso que, sabiendo que la mujer de Engels está moribunda y finalmente muere, le reclama en una carta el mismo día de la muerte de su esposa que se atrasó, creo que 6 días, en el pago de la mensualidad. Esa fiera, ese ser inescrupuloso es Carlos Marx, el padre del comunismo, el Moisés del socialismo ateo, cuyo Juan el Bautista que echa a los mercaderes a latigazos será el genocida Vladimir Lenin unas cuantas décadas después. Carlos Marx no dedicó una sola mísera línea a definir el concepto de qué demonios es para él una clase social. Y eso es el gran intelectual. Sigo. Eso quería decir. Estábamos por von Bauer, el hilo causal histórico de la escuela del pensamiento austríaco. Menger, von Bauer, le sigue Mises con la acción humana, que acá en Economía de Cuadrado hemos explicado con lujo de detalles, que es el concepto de la acción humana que le da nombre a su obra maestra de 1942. Hemos hablado mucho de esto acá en Economía de Cuadrado porque quiero ir hacia Estados Unidos. Menger tiene en Europa un discípulo, el más conocido, que es Hayek, ¿no? 2 exiliados, ¿no? Terminan siendo 2 exiliados. Que también lo nombro al pasar, no porque no valga la pena hablar, sino porque queremos llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como bien decís, son 2 exiliados. Ahora, ¿dónde se exilia Mises? Mises se exilia, cruza el Atlántico y se exilia en Estados Unidos. Y ahí, en Estados Unidos, tiene 2 grandes discípulos que a su vez abren un árbol genealógico, que sus 2 grandes discípulos, el más conocido, son 2 judíos. Un judío no practicante, que es el más conocido, Murray Rothbard, Israel Kirzner. Y un judío muy practicante, que es Israel Kirzner, el menos conocido para ambos. Israel Kirzner todavía vive. Es muy, muy viejito. Si no me falla la memoria, tiene 95 años hoy en día. Bueno, tiene estos 2 grandes exponentes que después, a su vez, tienen varios discípulos. Hoy en día... No muy destacables, la verdad. Exactamente, podemos hablar, no importa,
los nombres que tengan cada uno, pero te doy el pie para empezar con Estados Unidos y hacer una retrospectiva, empezando este programa y avanzar al que vamos a tener la próxima semana. Y por supuesto, la historia del liberalismo en Estados Unidos tiene un paralelismo claro con la historia del liberalismo en Inglaterra. Es un país donde el gobierno asume, los sucesivos gobiernos, asumen una retórica de libertad absolutamente falsa y en sí, Estados Unidos más todavía que Inglaterra, terminan siendo pioneros de brutales crímenes contra la libertad individual de sus ciudadanos y del resto del planeta. Y engendra en su seno a los rebeldes más rebeldes, a los liberales que lucharon inclaudicablemente contra la tiranía americana desde el seno de América. Nosotros ya hablamos de Thomas Paine, hablamos de Thomas Paine porque era inglés, que es el único liberal de la Revolución Americana y que bueno, ya hablamos de Thomas Paine. El único padre de la patria que valió la pena. Exacto, que es expulsado, o sea, para situarnos, cuando habla Kaiser, todas estas bestias, y el propio Tocqueville, que era una vergüenza, porque Tocqueville va a decir que un país de esclavos es un país con un diseño institucional fabuloso, siendo que en Francia la esclavitud está abolida hace 45 años, y en las colonias francesas también, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esos francesitos que admiran a ciertos países anglófonos, Sí. como este muchacho. Estados Unidos ya nace mal, es una república aristocrática, es una república aristocrática de terratenientes puritanos, propietarios y comerciantes de esclavos como Jefferson, quien además hay bastante documentación que muestra que violaba a sus esclavas, o sea, todo un personaje bastante siniestro. Que hay que decirlo, de hecho Thomas Paine le escribe a Jefferson diciéndole: amigo, los dos arriesgamos la vida luchando contra el Imperio Británico, yo acabo de publicar un libro, lo prendieron fuego y me quieren matar. Y Jefferson le dice: ¿qué te parece si te vas a Europa donde vas a estar más seguro? O sea, daba la mano. Increíble realmente, o sea, el sentido de la solidaridad de Jefferson es admirable, y eran amigos con Paine, según dicen. Benjamin Franklin, otro de los padres fundadores, es el padre del correo norteamericano, que desde entonces y hasta ahora es monopolio estatal. ¿Y sabes por qué es monopolio estatal del gobierno federal? Por una noción diabólica y completamente inteligente, en términos maquiavélico-políticos, que es que controlar las comunicaciones de la gente y su información privada es una herramienta extraordinaria para controlarla. Dato al pie, que en el siglo XVIII y XIX un correo sea monopólico estatal es equivalente a que hoy todos los mails, todos los WhatsApp, todas las redes sean monopólicos estatales. Lo cual de hecho ocurre exactamente por la alianza entre las agencias de inteligencia norteamericanas y las grandes corporaciones de redes sociales. Una tradición que empezaron los padres fundadores de la Revolución Liberal y la Constitución Liberal. Ya no vas a contar de Spooner, seguro. Claramente, pero primero quiero decir que Quedan 4 minutos para este programa. Thomas Jefferson, presidente, es... Bueno, además de que había otros, o sea, después estaban Madison y Hamilton era profundamente proteccionista, unitario, todos eran antiliberales, salvo Paine, que era bastante ingenuo, y así le fue. Jefferson como presidente fue tal vez el mayor violador de la Constitución estadounidense en menor tiempo. O sea, lo primero que hace Jefferson es comprarle Luisiana a Napoleón, que no es el actual estado de Luisiana, Nueva Orleans y el Jazz. Es una cuarta parte de Estados Unidos, porque iba del sur al norte, un montón de actuales estados de Norteamérica que eran propiedad francesa. Se lo compra, incluso se dice que lo estafa, o sea que no cumple con términos contractuales, que no eroga el último pago, esto igual está discutido, porque Napoleón estaba ocupado en la guerra en Europa, y él, que hizo la constitución que prohibía intervenciones militares extranjeras, porque colaboró a esa constitución que prohibía las intervenciones militares extranjeras y la toma de deuda externa, toma un crédito para invadir Canadá. Pues dije, como los ingleses están ocupados peleando en Europa, voy a invadir Canadá. Y los franceses también, así que voy a invadir Canadá. Va a ser más grande el país que manejo. O sea, violando flagrantemente su constitución.
Y de hecho, bueno, unos campesinos presuntuosos eran los norteamericanos en la época de Jefferson. Inglaterra les mandó una flotita con 3 tipos que les sobraban y los redujo rápidamente, que es la Segunda Guerra Angloamericana, pero Inglaterra no podía permitirse sostener un segundo frente americano ante el avance de Napoleón. Entonces pacta lo que va a ser el comienzo del imperialismo estadounidense con el canciller de Jefferson, futuro presidente Monroe, la doctrina Monroe, que es América para los americanos. O sea, este país de campesinos presuntuosos va a terminar teniendo potestad sobre todos los territorios que no son actualmente británicos en cercanía. Lo que incluye México, lo que incluye Centroamérica, lo que incluye el oeste dominado por indígenas, y esta historia continuará en el próximo episodio. En una versión estática. Y comprende eso, en una versión dinámica llevada en el tiempo, llega hasta Tierra del Fuego. Completamente. Es así. Bueno, señores, muchas gracias por haber estado en este programa. Los espero la semana que viene con más Economía al Cuadrado, que seguiremos con Nicolás